Bien, amados, estamos empezando una nueva serie denominada Jubileo 6000. Bueno, decimos 6000, amados, porque 6000 vendría a ser el año, ya, entonces desde la creación, ya, el cual vamos a primeramente calcular con las escrituras, ya, o vamos a ver en las escrituras que hace mención justamente a ese año. Si nosotros nos ponemos a contar el tiempo de nuestro creador desde la creación, ¿no? Desde el año 1, ya, o el año, ¿no? Cuando recién, ¿no? Entonces nuestro creador en su Ruach HaKodesh estaba aquí planificando su obra, y de ahí cuando empezó el primer día, ya entonces empezó entonces por su palabra, entonces a ordenar las cosas aquí. Entonces nosotros vamos a poder ver que a partir de allí, amados, en nuestro mundo, entonces empezó, ¿no? De acuerdo a su tiempo de nuestro creador, que ya existía en el universo. Entonces empieza entonces nuestro creador a ordenar las cosas aquí, ya, en nuestro mundo. Desde ese primer año, desde ese primer día, de ese primer año, ya entonces empieza a transcurrir entonces su tiempo en nuestro mundo, cumpliéndose entonces el primer milenio, ¿no? Es decir, los primeros 1000 años. Y de ahí ha seguido corriendo el tiempo, ¿no? Hasta llegar al 2000, de ahí al año 3000, año 4000, año 5000, año 6000 y año 7000. Muy bien. Ahora nosotros, ¿en qué año estaremos ubicados, ¿no? Dentro de este tiempo de nuestro creador? Muy bien, entonces justamente para eso es que primeramente vamos con las escrituras a empezar a ver. Entonces, ¿en qué años entonces de este tiempo nos encontramos nosotros ubicados en este tiempo? ¿Está bien? Pero aquí lo que nosotros vamos a poder distinguir, ¿no? En cada milenio que estamos viendo, entonces de aquí del 1 hasta el año 1000, este vendría a ser el primer día milenial, ¿ya? Del año 1000 al año 2000 vendría a ser el segundo día milenial. Del año 2000 al año 3000 vendría a ser el tercer día milenial. Del año 3000 al año 4000 vendría a ser el cuarto día milenial. Del año 4000 al año 5000 vendría a ser el quinto día milenial. Del 5000 hasta el 6000 entonces vendría a ser el sexto día milenial. Y del año 6000 hasta el año 7000 vendría a ser el séptimo día milenial. Muy bien, amados. Entonces, vamos entonces con las escrituras, primeramente, entonces ver, ya, amados, entonces en qué año nosotros nos encontramos, entonces, según la escritura, según la Torah, entonces ubicados, entonces en el tiempo de nuestro creador. Es muy importante saberlo, amados, para poder hacer las cosas bien para nuestro creador, ¿ya? Porque si nos estamos acercando a un año jubilar, a un jubileo, entonces nuestro creador dio instrucciones con respecto a ese jubileo, ¿ya? ¿Qué cosa tenemos nosotros que hacer como pueblo? Por eso es muy importante que nosotros sepamos todo esto. Ahora, para empezar el tema, amados, yo quiero hacer una aclaración, ¿ya? Ya que aquí vamos a empezar a ver con las escrituras, vamos a empezar a ver datos que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con años, ¿ya? Que nuestro creador ha ido cumpliendo sus promesas anteriormente y que nos va a ir acercando al tiempo en el cual vivimos y que vamos a poder distinguir en nuestro tiempo en qué año o en qué años nuestro creador ha estado cumpliendo sus promesas con nosotros ahora, y también nos va a ir proyectando esto a los años que nuestro creador, entonces, probablemente según su voluntad, él pudiera cumplir sus promesas también con nosotros, ¿ya? Entonces, queremos hacer esta aclaración, amados, porque como se van a tocar fechas, ¿ya? Entonces, nosotros como pueblo debemos movernos no conforme a las fechas, amados, que veamos, sino por ahabá, por amor a nuestro creador, ¿ya, amados? ¿Ya? Entonces, no porque ya se acerca la fecha, entonces yo ya me tengo que preparar ahora sí, ¿no? Porque si no, no, amados, así no. ¿Está bien? No, yo me preparo porque amo al creador, ¿ya? Porque si yo voy a prepararme porque ya se acerca, ¿no?, la fecha, o se acerca ya el fin de las cosas, eso se llama interés, amados. Y a nuestro creador no le gusta, hijos, que le sigan por interés, sino por amor. ¿Ya, amados? Entonces, eso primero que nada, amados, ¿ya? Ya, entonces, aquí vamos a mencionar fechas y cosas,
que ya nuestro Creador, según su voluntad, Él lo irá cumpliendo. Ya no nos corresponde a nosotros, ¿ya? Entonces, de que ahí está la fecha y nuestro Creador ahí lo cumplirá, así tiene que ser. No nos toca a nosotros decir eso, amados. Eso ya le corresponde a Él. ¿Cómo lo hará? Si lo cumplirá, o si no lo cumplirá, o si Él decide todavía dar más tiempo, eso es ya su voluntad. Y nosotros tenemos que sujetarnos a esa voluntad. ¿Está bien, amados? Entonces nosotros no estamos aquí, amados, para querer engañar a nadie, ¿ya? Entonces no lo tomen así, ¿ya? No tomen de que, mira, vino tal fecha y mira, no pasó nada, ¿no? Por favor, ¿ya? Así como usted, también, mi persona, también, estamos siguiendo a nuestro Creador y estamos entendiendo su voluntad, ¿ya, amados? Teniendo lo que en nuestras manos está su palabra, la cual sabemos ha sido lamentablemente ensuciada, ¿o no? Han hecho malas traducciones y hasta inclusive de repente hasta en los datos del tiempo tal vez también, uno no sabe, ¿no? Entonces, y pueden haber también entonces cosas como esas, pero nos ha llegado esa palabra. Ya con el tiempo nuestro Creador nos ha ido mostrando, ¿no? La verdad de las cosas, ha ido limpiando. ¿Y, amados? Entonces, por eso nosotros, entonces, avancemos según como Yahweh entonces nos va guiando, amados, ¿ya? Y no nos cerremos en que ya para esa fecha sí, entonces y por eso me voy a preparar. No, preparémonos ya. O sea, porque le amamos y cumplamos lo que Él dice en su palabra. Simplemente. ¿Y, amados? Ahora, si Él cumple o no, eso ya depende de Él. Lo importante es que nos halle a nosotros cumpliendo su voluntad. Y no cumpliendo su voluntad, amados, ¿ya? Porque si nos haya no cumpliendo su voluntad, ahí sí nos perdemos. O si nos haya que nosotros le estamos siguiendo, pero con un corazón no convertido, sino por interés, entonces también nos va a decir, no te conozco. ¿Ya, amados? ¿Ya? Entonces, porque tú no me has estado siguiendo. O sea, Yahweh va a litigar con nosotros, amados, pero seamos realmente hijos sinceros. Que si vayamos, lo hagamos con sinceridad, ¿ya? Y no con hipocresía. ¿Y, amados? ¿Ya? Entonces es importante todas estas cosas que estamos aclarando, amados, para poder entonces pensar ese tema, a fin de que no haya malos entendidos más adelante. ¿Ya? Y digan, mira, vino la fecha y no pasó nada. Eso no depende de mí, eso depende de quién, de Yahweh. ¿Ya? Que pase o no pase depende del Creador. Y al final nosotros no vamos a estar objetando, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no? Eso ya depende de Él. Es su voluntad. Tenemos que comprender la voluntad del Padre. Es un Padre, es un Abba Kadosh. ¿Ya? Y nosotros tenemos que entender que ese Abba Kadosh, que ya creo que todos nosotros le hemos estado conociendo, es un Abba, es un Padre que cumple su palabra, ¿o no? Cumple, ¿no? Él es fiel, ¿ya? Entonces con eso, entonces, amados, nosotros sabemos, entonces, ya, Él cumplirá. Ahora, pero si no lo hace, tendrá sus razones, tal vez no en ese momento, de repente decidió prolongarlo un poco más, pero que lo cumplirá, lo va a cumplir, sí, definitivamente, porque es su palabra, Él es un Elohim que cumple su palabra. Pero ¿cuándo? Ya depende de Él, porque Él no se sujeta a un tiempo, amados, al contrario, el tiempo se sujeta a Él. ¿Ya, amados? Así que, de acuerdo a su voluntad, entonces Él irá a cumplir las promesas. Nuestra parte, amados, de lo que cada uno va a ir enseñando a nosotros, ¿ya? Es que nosotros nos preparemos, ¿ya? Entonces, conforme también a su tiempo, como dice en su palabra, ¿no? Porque incluso en su palabra habla, 6 días trabajarás, ¿no? Y el 7º descansarás. Su palabra nos habla de tiempo. Nos está hablando, todo en nuestro mundo, en el universo es tiempo, amados. Nadie puede decir, yo estoy fuera del tiempo, no. Y en el tiempo está el respetar la voluntad de nuestro Creador. Si Él dijo 6 días hay que trabajar, y el 7º no es Shabbat para Yahweh, tu Elohim, el Shabbat, el 7º le pertenece a Él, y por eso estamos aquí, ¿no? Y eso también se cumple también no solamente en cuestiones de días, también se cumple en cuestiones de años, por si acaso. Y eso lo vamos a ver en este estudio, ya que no solamente Yahweh dice 6 días, también dice 6 años trabajarás, y el 7º año descansarás, también dice. Ya todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, si Él dice así, entonces así hay que cumplir. ¿Llamados? Muy bien.
Entonces vamos a empezar entonces, amados, este tema. Entonces primero, entonces calculando toráticamente entonces el tiempo entonces en el cual nosotros estamos viviendo actualmente. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, versos 26, 27 y 31. Vamos a leer el pasuk que nos dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los chamayín, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amados, según la Escritura, amados, ¿en qué día, mes y año nuestro Creador hizo o creó al ser humano, amados? Aquí dice que lo creó, ¿cuándo dice? El día sexto, ¿de qué? De la primera semana, ¿sí? Del primer mes, del primer año, ¿de qué? De la creación de este mundo. ¿Ya? ¿Está bien, amados? Ya, entonces ahí está, ya la fecha. Muy bien. El día 6 del primer mes del año 1. ¿Está bien, amados? Esa es la fecha cuando entonces nuestro Creador hizo al hombre. Jubileos capítulo 3, versos 6 y 8. Nos dice: Yahweh despertó a Adán de su sueño, y éste se levantó. ¿Cuándo dice ahí? En el día sexto. Y Elohim le trajo a su mujer. Adán la vio y exclamó: esto pues, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada hembra, pues de hombre fue tomada. Muy bien. En la primera semana fue creado Adán. Y la costilla cabría de su mujer, ¿cuándo dice? En la segunda semana. Muy bien, amados. Entonces, ahí hemos leído, ¿no? Este libro de Jubileo nos amplía un poco más con respecto, ¿no? Entonces, al tiempo cuando nuestro Creador hizo al hombre y a la mujer. Ahí nos dice que en la primera semana de la creación fue hecho ¿quién? Adán, que significa hombre. ¿Está bien? ¿Y Adán cómo llamó a su mujer? Hembra. Esta se llama hembra, ¿no? Porque sale ¿de dónde? De hombre, ¿no? De hombre se deriva hembra. ¿Llamados? Entonces, pero el Adán, el hombre, fue creado, como dice aquí, el día sexto de la primera semana de la creación. Pero en cambio la mujer fue creada de la costilla del hombre. ¿Pero cuándo? En la segunda, ¿qué dice acá? En la segunda semana. Así que, amadas, ustedes ya saben entonces en qué semana entonces fueron creadas, ¿ya? Entonces, por nuestro Creador, ¿ya? Entonces, aquí cuando recién Él estaba haciendo nuestro mundo. Muy bien, recién Él hizo nuestro mundo. En la segunda semana. Y el hombre le hizo en la primera semana. Muy bien, seguimos leyendo. Jubileos capítulo 3, verso 15. Muy bien, ¿qué nos dice? Durante el primer centenario del primer jubileo, estuvieron Adán y su mujer en el jardín del Edén, labrando y guardándolo, pues le dimos labor y les enseñábamos a hacer cuanto es propio del trabajo. Ahora fíjese, cómo nuestro Creador va contando su tiempo, amados. ¿Cómo lo cuenta? ¿Qué dice acá? Septenario. ¿Qué dice acá? Jubileo. ¿Ya ven, amados? ¿Ya? Por eso es importante saber, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un centenario? ¿Y qué cosa es un jubileo? ¿Ya? Porque el Creador está contando, diciendo, primer centenario. Está diciendo, primer jubileo.
Entonces, si hay primero, entonces va a haber también segundo, va a haber tercero, va a haber cuarto. ¿Está bien, amados? Entonces, aquí empieza a correr el tiempo de nuestro Creador. Muy bien, y aquí vamos comprendiendo, entonces, cómo nuestro Creador va contando su tiempo. ¿Está bien? Lo está contando por septenario y por jubileo. Preguntamos, ¿qué es un septenario? ¿Qué es un septenario, amados? Es un periodo consecutivo de 7 años. Muy bien, ese es un septenario. Un septenario es un periodo consecutivo de 7 años. Muy bien. Y ahora, ¿qué es un jubileo? Un jubileo es un periodo consecutivo de 50 años. ¿Está bien, amados? ¿Ya? O sea, cuando la Escritura dice primer septenario del primer jubileo, se está refiriendo, cuando dice primer septenario, se está refiriendo entonces a los primeros, ¿qué cosa? 7 años, amados. ¿Ya? Entonces, desde la creación, los primeros 7 años. ¿Ya? Y cuando dice primer jubileo, se está refiriendo a los primeros 50 años de la creación. Muy bien, amados. Muy bien. Ahora yo pregunto, ya teniendo estas nociones, ¿cuántos septenarios tendrá un jubileo? 7. ¿Cuántos? 7. Efectivamente. Tiene 7 septenarios. ¿Ya? Un jubileo tiene 7 septenarios. Porque si un jubileo tiene 50 años, 7 septenarios son ¿cuánto? 7 años, ¿sí o no? No, 7 septenarios sería ¿cuánto, amados? 7 años, ¿por cuántas veces? Por 7 veces. Ya decía, sería 7 por 7. ¿Y cuánto es 7 por 7? 49. Muy bien. Y el día siguiente sería el año siguiente del 49, ¿cuál sería? El año 50. Ya, y ese año es jubilar. Por eso estamos preguntando, un jubileo de 50 años, ¿cuántos septenarios tiene? Tiene 7 septenarios. Ya, esos 7 septenarios vendrían a ser 49 años. Muy bien. Y el año 50 vendría a ser el año del jubileo. Muy bien, amados. ¿Hasta ahí estamos entendiendo, amados? ¿Sí? ¿Claro? Muy bien, amados. Entonces, aquí es importante entonces saber, amados, cómo nuestro Creador va contando su tiempo. Va contando cada 7 años y va contando cada 50 años. ¿Está bien? Ya, este es importante, amados, porque así nosotros vamos a ir distinguiendo, a ver, nosotros estamos en qué septenario, ¿ya? Entonces, ¿y en qué jubileo, o sea, a qué jubileo nos estamos acercando? Ya, es importante, amados, saber esto, ¿ya? Porque que ahora empieza a contar desde la creación así su tiempo, ¿ya? Cada septenario y cada jubileo. ¿Muy bien? Jubileos, capítulo 3, verso 17, amados. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué más nos sigue diciendo el verso 17? Jubileos, capítulo 3, verso 17. Al final de los 7 años que pasó allí, dice, 7 años exactos, el 17 del segundo mes, ¿llegó quién, amados? Ahí está la fecha, cuando llegó la serpiente. ¿Quién es la serpiente, amados? Azazel el Satán. ¿Está bien? Y se acercó a la mujer, amados, y ahí le habló. ¿Y, amados? Entonces, ahí está, amados, la fecha exacta, amados. Cuando entonces la serpiente antigua que se llama Diablo y Satán, entonces se acercó entonces a nuestros primeros padres para tentarlos a fin de que estos cayeran en pecado. ¿Cuántos años, amados, estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, amados? 7 años, dice, exactos, dice, aquí está. 7 años exactos. Que vendría a ser, ¿qué cosa dice aquí? Que
Que vendría a ser, ¿qué cosa? El primer septenario, amados, del primer jubileo, ¿ya? De la tierra. Muy bien. Ya, entonces el primer septenario del primer jubileo de la tierra, es decir, cuando se cumplieron los 7 años, ya exactos, ¿no? Desde la creación. Muy bien, amados. O sea, si se cumplieron los 7 años, entonces, amados, ya se cumplió el septenario, ¿sí o no? Y de ahí se inicia, ¿qué cosa, amados? El segundo septenario, ¿sí o no? ¿Con qué año sería? Con el año octavo de la tierra. ¿Está bien? Entonces, ¿sería qué año, amados? El año 8 desde la creación. En el día 17. ¿De qué mes? Del mes segundo. Ahí llegó ¿quién? Azazel, la serpiente, el engañador. ¿Está bien? Y engañó a nuestros primeros padres. Entonces, ahí está la fecha, amados. ¿Cuándo cayeron entonces en pecado, amados, nuestros padres? ¿Cuándo fue, amados? El 17 del segundo mes del año 8, u octavo año, amados, desde la creación. ¿Estamos entendiendo, amados? Ya, entonces, estamos obteniendo exactamente el año cuando nuestros padres cayeron en pecado. Muy bien. Entonces, el 17 del segundo mes del año 8. ¿Está bien, amados? Muy bien. Ahora yo les pregunto, amados, ahí fue la fecha cuando el pecado entró a este mundo. Y ahora, frente al pecado, amados, ¿qué dice la Escritura? La paga del pecado, ¿qué cosa es? El castigo, amados, y la muerte. Muy bien, entonces, amados, entonces, hay un castigo, amados. Entonces, que el Padre Yahweh tenía que entonces castigar a la humanidad, ¿no? Entonces, que claro, vivió en esa época, antes de que ocurriera el diluvio. Justamente el diluvio fue el juicio, el castigo que él envió a esa humanidad, ¿no? Caída, que vivió en los tiempos antidiluvianos. ¿En qué fecha Yahweh derramó su primer juicio, amados, contra el pecado de la humanidad antidiluviana, amados? ¿En qué fecha? ¿Qué dice la Escritura? Génesis 7:11. ¿Qué nos dice? El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Muy bien, amados. Fíjense entonces en qué fecha entonces Yahweh derramó su juicio, amados. El castigo del pecado de la humanidad, amados. ¿Qué fecha fue? El 17 del mes segundo. Del mes segundo. ¿Y ahí en qué fecha entró el pecado a la humanidad, amados? El 17 del mes segundo. La misma fecha. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Ya? Entonces, en la misma fecha, cuando el hombre cayó en pecado, entonces Yahweh juzgó con un diluvio el pecado de la humanidad. Bien, amados, entonces como podemos ver, entonces nuestro Creador ejecuta sus juicios justos con una razón de ser. Ya, entonces usted dice, pero ¿por qué justamente que ahora se habrá elegido el 17 del segundo mes para el diluvio? ¿Por qué? Aquí está la razón, pues, porque en el 17 del segundo mes fue el día cuando el hombre cayó en pecado. Entró el pecado en nuestro mundo. Y el Creador lo castigó, entonces, con este juicio, este gran juicio, ¿no? Entonces, del diluvio, justamente en esa fecha. Muy bien. Y ahora, fíjese lo siguiente, amados, que dice en Génesis capítulo 7, verso 10. Génesis capítulo 7, verso 10. Dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fíjense, amados, cómo nuestro Creador va haciendo las cosas. ¿Ah? Nuestro Creador va ejecutando su voluntad cada ¿qué? Cada septenario. ¿Está bien? Un septenario son 7 años, pero también puede ser 7 días. ¿Ya? Es un periodo, amados, pero siempre de 7. Y en este caso, estamos viendo, ¿no? Entonces, justamente se cumple 7 años, ¿no? 7. Se cumplió el primer septenario, exactamente. Y ahí el hombre cayó en pecado, ¿no? Sí, sí. Entonces, y ahora vemos, ¿no? Con respecto al diluvio, también. Entonces, todavía tuvo que pasar 7 días, exactamente,
¿Ya? Entonces, el séptimo día, ahí ya, vinieron las aguas del diluvio, amados. ¿Ya? Entonces, amados, así nuestro Creador va cumpliendo las cosas. ¿Se dan cuenta? Va cumpliendo, ¿no? Como vemos, cada septenario, ¿ya? Ya sea 7 días, ya sea 7 años, o 7 veces 7 años, ¿no? Y eso nos lleva al jubileo, cada 50 años. ¿Llamados? Por eso es importante, entonces, que nosotros, entonces, tomemos la cuenta del tiempo de nuestro Creador, entonces, en base, entonces, a lo que estamos viendo desde un principio, ya que son cada 7 años, cada jubileo, llamados, porque así el Abba Yahweh entonces va cumpliendo su voluntad. Muy bien, así está registrado, amados, en las tablillas celestiales y también en la Torá. Muy bien, Jubileos capítulo 1, verso 26. ¿Qué más nos dice? Nos dice, tú escribe ya todas las palabras que hoy te comunico en este monte, lo pasado y lo venidero, con la distribución de los días de la Torá y la revelación, y de los septenarios de los jubileos hasta siempre, hasta que yo descienda y more con ellos por todos los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, amados? Claramente, aquí podemos ver que Yahweh dijo que la distribución de los días, ya, según entonces la Torá, la cual nos enseña cómo es el verdadero tiempo torático de nuestro Creador, muy bien, y según este tiempo nuestro Creador va, ¿qué cosa? Revelando, ¿ya? Por eso es importante, amados, nosotros siempre, cada Shabbat que venimos, ¿no? Cada Rosh Hodesh, son días de revelación, amados, porque Yahweh en su Ruach HaKodesh, ¿no? En ese Yom, entonces Él también descansa de sus obras, ¿ya? Y todos aquellos que están invocando su nombre, se conectan con Él en su templo celestial. Y Él también con nosotros en su Ruach HaKodesh. Y Él nos llena con ese Ruach HaKodesh, que es como una lluvia, entonces, que cae sobre nosotros para que esa palabra, que es como una semilla que es sembrada en nuestra mente, entonces pueda, con esa lluvia que viene de Yahweh, pueda esa semilla comenzar a ¿qué? A crecer, a crecer. Por eso cada Shabbat que venimos, cada Yom apartado de nuestro Creador nos va mojando con su lluvia. Cada vez que abrimos su palabra, nos va mojando con su lluvia y va haciendo que crezca entonces en nosotros esa semilla, amados, hasta que llegue a echar ¿qué cosa? Frutos en nuestra vida, amados. Entonces, si Yahweh viene, entonces Él quiere hallar en nosotros, ¿qué cosa? Frutos, ¿ya? Que ha venido como resultado de que nosotros en cada Shabbat, cada Rosh Hodesh, hemos ido recibiendo esa lluvia, ¿no? Entonces, de parte de Yahweh, y la cual ha ido creciendo esa semilla de su palabra en nosotros, y ha ido creciendo, y al final ha ido echando frutos en nosotros, en nuestra vida, y Yahweh cuando llegue, nos verá que somos un árbol lleno de frutos, entonces se complacerá de nosotros, y entraremos en el gozo de nuestro Elohim Yahweh. Pero en el caso de que Él venga y nos halle sin fruto, ¿qué va a pasar, amados? ¿Qué pasó cuando nuestro Mashiach se encontró con un árbol, ¿no? Pero sin frutos? ¿Qué le dijo? Nunca más crezca fruto de ti. Y se secó, amados, ese árbol, amados. Ese es algo simbólico, amados, para nosotros como pueblo. Porque lo que Él hizo en ese entonces, ¿no? Él simbolizaba a su pueblo, ese árbol, amados, al pueblo de Israel en ese entonces. ¿Ya? Que entonces, no, a pesar de que el Padre Yahweh había enviado a su Hijo para restaurar a su pueblo, lamentablemente, hasta el final, no hubo frutos, amados. No hubo frutos, porque rechazaron dar honra al nombre de Yahweh, rechazaron al Hijo de Yahweh, ya no tenían motivo de ser, amados, simplemente. Así que se quedaron, amados, sin frutos, porque Yahshua HaMashiach en nosotros es el que hace en nosotros crecer, ¿qué cosa? Sus frutos, amados. Por eso dice el fruto del Ruach,
El Ruach que hemos recibido, amados, nosotros, de parte del Padre, es el Ruach de su Hijo, dice la Escritura en Gálatas. Y Él es el que, amados, es nuestro gran rabino, nuestro gran maestro, que nos va enseñando su palabra, nos va ungiendo con su Ruach, con su presencia, amados, en nosotros, nos abre el entendimiento para comprender todas estas cosas, amados. Porque por eso dice, son días de revelación. Pues son días de Shabbat que nosotros nos perdemos la revelación, nos perdemos la presencia de Yahshua HaMashiach, amados, que nos va guiando así, según su tiempo torático, amados, en cada Shabbat, en cada Rosh Hodesh, y así vamos creciendo, amados. ¿Por qué esta Keilah ha ido creciendo, amados? Porque se ha estado encontrando con el Mashiach, es cada Shabbat, cada Rosh Hodesh, cada Moedim, se ha ido encontrando con él. Y por eso ha ido creciendo. Y ahora, ya cuando la mies esté madura, viene entonces el segador para segar su mies, amados. ¿Ya? Por eso, todo tiene su tiempo. ¿Ya, amados? Todo tiene su tiempo. ¿Ya? Y el creador todo lo hace a su tiempo. Como estamos viendo, cada septenario y cada jubileo. ¿Ya? Así lo dijo. Este conteo es hasta siempre, amados. ¿Está bien? Entonces, la distribución de los días según su tiempo Kadosh, en que él cumplirá la revelación de la Torah, es cada septenario, o sea, cada 7 años, ¿ya? De los jubileos, o sea, de cada 50 años hasta siempre. Y como dice, cuando ya se cumple el tiempo que el Creador le ha dado al hombre, entonces Yahweh, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué va a hacer? Dice, descenderá y morará, ¿con quién, amados? Con su pueblo, ¿no? Con su pueblo que se apartó, teniendo en cuenta los septenarios y jubileos, que tuvo en cuenta entonces, amados, su tiempo Kadosh. Por eso es muy importante, amados, que nosotros, que hemos recibido la revelación del verdadero tiempo Kadosh de nuestro Creador, entonces sepamos en qué septenario del tiempo estamos viviendo y cuánto nos falta para el jubileo. ¿Por qué? Porque Yahweh descenderá y cumplirá su promesa con nosotros, su pueblo, según se vaya cumpliendo los septenarios de los jubileos. Bereshit capítulo 6, verso 3. Y dijo Yahweh, no contenderá mi Ruach con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjense, amados, nuestro Creador desde el principio, en Bereshit, por eso Bereshit significa en el principio, él dijo cuánto sería el tiempo que él le daría al hombre, porque él no va a estar, pues, ¿no?, peleando con nosotros en su Ruach HaKodesh, ¿no? Siempre nosotros rebeldes, ¿no?, nos alejamos de él. Siempre, ¿no?, no nos gusta observar su Torah, no nos gusta cumplir su voluntad. Entonces Yahweh dice, no voy a estar así en esa situación para siempre. Yo le voy a dar un tiempo a la humanidad. Y claro, y se lo dio a la humanidad que vivió antes del diluvio. Pero esto, sin embargo, tiene una proyección para nosotros que también vivimos en los tiempos postdiluvianos. ¿Cuántos son esos años, amados, que dice él que está dando a la humanidad? Dice 120 años, ¿no? Entonces, y usted dirá, pero ¿será 120 años realmente? ¿O se estará refiriendo a otra cosa? Porque si nosotros entendemos, ¿no?, que ahora, ¿no?, en adelante, ¿no?, decir, después del diluvio, entonces iba entonces el hombre a tener, pues, ¿no?, 120 años de vida, ¿ya? Cuando nosotros nos fijamos en el libro de Bereshit, en el capítulo 11, versos del 10 al 18, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que las generaciones postdiluvianas vivieron, como dice acá, Sem vivió 500 años, Arfaxad vivió 403 años, Sala vivió 403 años, Eber vivió 430 años, o sea, y seguimos así, ¿no?, la lista. Vamos a ver que ninguno de ellos vivió su vida 120 años, sino vivieron mucho más, ¿no? Entonces, nuestro Creador nos estaba refiriendo, amados, al tiempo de vida de las generaciones postdiluvianas, amados, ¿no? Como estamos viendo aquí,
que ahora iba a ser 120 años exactamente, sino que se estaba refiriendo, amados, a 120 Yobel, amados, que es la palabra hebrea para jubileo. 120 jubileos es lo que el Creador le estaba dando entonces a la humanidad, ¿ya? Entonces, si estamos entendiendo que un jubileo equivale a 50 años, entonces 120 jubileos equivaldrán a ¿cuántos años, amados? Simplemente usted multiplique 120 por 50. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sale 6.000 años. ¿Ya? Entonces, Yahweh, entonces, desde el principio, entonces ha anunciado, ¿ya? Entonces, que a la humanidad le ha dado 120 jubileos, que equivale a 6.000 años. La única persona, amados, que en la Torá está registrada, que murió a los 120 años, ¿saben quién es? ¿Quién es? Moche, de Barín 34:6. Ahí va a poder encontrar que Moche, a la edad de 120 años, murió. ¿Está bien, amados? ¿Ya? Todos los hombres postdiluvianos vivieron muchos años más de 120 años, pero Moche no. ¿Por qué Moche vivió 120 años, amados? Porque es un simbolismo, amados, que representa a los 120 jubileos que la gente no obedeció la Torá de Yahweh. ¿A través de quién, amados, Yahweh dio su Torá al mundo, amados? A su pueblo Israel, y a través de él al mundo, amados. A través de Moche. Y hasta la fecha, amados, la humanidad no ha verdaderamente observado la Torá que Yahweh originalmente ha dado a Moche. Y muchos, y la mayoría tampoco no quiere, ¿no?, realmente observar, porque ya se ha conformado a vivir, pues, ¿no?, lo que ya los sistemas religiosos creados por estos demonios, pues, han establecido sobre nuestro mundo. Por eso es que Yahweh declara 120 jubileos o 6 días milenarios para el hombre. Muy bien, amados. Entonces, este periodo, amados, como ahora lo vamos a ir viendo, vamos a ver si ya estamos pronto a llegar al periodo de los 120 jubileos o 6.000 años, ¿ya? Pero antes que esto ocurra, el Creador está llamando, amados, a su pueblo cautivo en la Gran Babilonia. ¿Para qué? Para que salga de la Gran Babilonia y entre en su pacto que enseña la Torá. La Torá, por ejemplo, nos enseña que debemos exaltar el único nombre verdadero de nuestro Creador, que es Yahweh. Y no debemos profanarlos con otros nombres blasfemos. La Torá enseña que nosotros debemos honrar al verdadero Cordero de Yahweh que dio su vida por nosotros y que Él envió en su nombre, y que ese es Yahshua HaMashiach. La Torá enseña acerca del verdadero tiempo de nuestro Creador. Y dentro de este tiempo, ahí el Creador apartó días, como el primer día del mes, llamado Rosh Chodesh, como el séptimo día de la semana, llamado Shabbat, como las Moedim, como fiestas, ¿no?, apartadas por nuestro Creador en fechas específicas. También Él dio instrucciones sobre qué cosa tenemos que cumplir en esos días apartados. También Él dio instrucciones, ¿no?, acerca de su ministerio, de cómo deben observar esta Torá, estos misbot, estos mandamientos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, amados, que enseña la Torá, amados, son cosas que en realidad nuestro Creador quiere que nosotros andemos, amados, ¿ya? Si es que nosotros queremos tener parte en el reino de nuestro Elohim, Yahweh. Ahora, algunos dicen que esos 120 años fue el tiempo que Noé se demoró en construir el arca, ¿ya? Pero si nosotros leemos el libro de Hazer, en el capítulo 5, verso 34, ahí vamos a leer que el tiempo que Hazer se demoró, como dice aquí, que Noé se demoró, en hacer el arca, ¿cuánto fue, dice? Y en sus 595 años, Noé comenzó a hacer el arca. Y él hizo el arca, ¿en cuántos años dice ahí? ¿En 120 años o en 5 años? En 5 años, como Yahweh había ordenado.
Entonces, amados, el arca fue construida en un periodo de 5 años. Cuando Noé tenía, ¿qué edad? 595 años. Porque el diluvio, ¿cuándo comenzó? Cuando Noé tenía, ¿qué edad? 600 años. ¿Y, amados? Entonces, amados, en el año 600, entonces fue cuando se inició entonces el diluvio, en el año 600 de la vida de Noé. Entonces, amados, todas estas cosas que hemos visto en estos textos, amados, como dice aquí, Yeshayá capítulo 40, verso 21, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Entonces, amados, ahí está claro que desde el principio, cuando nuestro Creador, Elohim Yahweh, fundó la tierra, ya nos enseñó cuánto tiempo íbamos a laborar esta tierra que le pertenece a Yahweh Elohim. Por ejemplo, aquí en Shemot capítulo 20, verso 8 al 11, nos dice: acuérdate del día de Shabbat, apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de Shabbat para Yahweh tu Elohim. Bien, amados. Entonces, desde el principio, amados, cuando Yahweh hizo nuestro mundo, Él le dijo al hombre: 6 días trabajarás la tierra, ¿ya? Y el séptimo día, ¿de quién es, amados? Es para Yahweh, amados. Es día en el cual el hombre, nosotros debemos descansar, ¿no? Porque es el día en el cual entonces tenemos que encontrarnos con nuestro Creador como pueblo, amados, ¿ya? Entonces, esta misbah, amados, ¿no? Como estamos viendo aquí, se relaciona con la creación. Aquí lo pueden ver. ¿Por qué es que Yahweh está dando entonces esos 6 días a la humanidad y el séptimo día para Yahweh? Para que la humanidad descanse para Yahweh. Porque en 6 días, dice, hizo Yahweh los cielos, la tierra y el mar y todos los que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Ahí está la razón. Nos lleva a la creación. Nos dice, entonces, mira, yo te estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque yo hice el mundo en 6 días. Y ahora tú también vas a poder, entonces, según mi tiempo, entonces, laborar entonces en esos 6 días, ¿ya? Entonces, de trabajo. Entonces, 6 días el Creador está dando entonces a la humanidad. Muy bien. Pero esos 6 días, amados, también puede simbolizar, ¿cuánto, amados? ¿Ah? Según Kefas, amados, en el capítulo 3, verso 8, y según Salmos, capítulo 90, verso 4, cuando nos dice Kefa: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con Yahweh un día es como, ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Está bien? Y en Salmo 94 también: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces ahí estamos viendo, amados, que tanto el Brit Hadashah como el Tanakh nos enseñan que para Yahweh un día es como 1000 años. Entonces eso quiere decir que si Yahweh ha dado al hombre 6 días para laborar en la tierra, esos 6 días también pueden simbolizar para Yahweh, ¿como qué? Para el hombre, ¿cuánto puede simbolizar? Como 1000, como 6000 años, ¿ya? Por lo tanto, amados, el tiempo para el hombre en la tierra, amados, se acaba, ¿en qué año, amados? ¿En qué año se acaba? En el año 6000, que vendría a ser el 6º día milenario. O sea, aquí, hasta aquí llegó. ¿Ya, amados? ¿Ya? Entonces el tiempo que el Creador le dio entonces al hombre. ¿Ya, amados? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque a partir, amados, del año 6001 en adelante, es decir, hasta el 7000, esos años, amados, que corresponderían al 7º día milenial, ese milenio, ¿a quién le pertenece, amados? A Yahweh, nuestro Creador. ¿Está bien? Ese 7º día milenial es de Yahweh, nuestro Creador. Ese milenio es shabático, amados, ¿ya? Para nuestro Creador, ¿ya? Entonces, es Shabbat.
Ya, entonces, el hombre aquí en la tierra ha estado trabajándolo por 6.000 años. Pero este 7.000, este séptimo día milenial, entonces ya la tierra entra en su reposo. Entra en el Shabbat de Yahweh, amados. ¿Está bien? Entonces, ese milenio, amados, está apartado por nuestro Creador para que Él pueda cumplir aquí, amados, las promesas que Él dijo con su pueblo. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿qué promesas, por ejemplo? Por ejemplo, hay muchos que han muerto, ¿no? Siguiendo a Yahweh. ¿Sí o no? De las generaciones pasadas, ¿no? De los que vivieron en todos estos años. ¿Sí o no? Como empezando desde Adán. Entonces Yahweh dijo, entonces, que los levantaría, ¿no? Y que reinarían con su hijo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces los Kadoshim del Altísimo reinaron con él, ¿cuánto tiempo? Según dice la Escritura, 1000 años. ¿Y esos 1000 años dónde estarían, amados? A ver, ¿dónde? Aquí, ¿dónde? Aquí, ¿ya, amados? Porque todos estos años ya se pasaron, ¿ya? Entonces, este milenio que está aquí, amados, entonces es cuando debe entonces reinar. Entonces, y si deben reinar 1000 años, amados, yo les pregunto, amados, ¿será al principio del milenio o al final del milenio? ¿Ah? Aquí, o sea, al final del séptimo día milenial o al principio del séptimo día milenial. Al principio, porque si es al final ya pasó el milenio, ya tienen que reinar al principio para que se cumpla el milenio. Por eso, amados, a partir del año 6001 en adelante ya es el año en el cual los muertos deben resucitar para reinar con Yahshua esos 1000 años. ¿Está bien? Pero también la Escritura habla que también el dragón, la serpiente antigua, también va a ser, ¿no?, atado también durante ese milenio donde los, ¿no?, Kadoshim van a ser, pues, ¿no?, entonces van a reinar con Yahshua, ¿no? Entonces 1000 años, pero también dice que el dragón va a ser atado, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿y cuándo va a ser atado el dragón, amados? También igual, en este séptimo día milenial. ¿Está bien? Y también va a ser cuando comience, ¿qué cosa? Ese séptimo día milenial. Va a ser atado, dice, por 1000 años. O sea, así está escrito, amados. Y amados, entonces, como ya Yahweh había dicho, entonces, amado, en Yeshayá, capítulo 46, verso 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh, y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y amados, entonces desde la primera semana de la creación, amados, nuestro Creador, Yahweh Elohim, nos ha declarado, amados, el final de su plan maestro de redención, amados. Y como Él dice, mi consejo y Él va a hacer lo que Él quiere. Por eso, amados, al final nosotros solamente nos queda esperar la buena voluntad de nuestro Creador. Como estamos diciendo al principio, las cosas que se tengan que cumplir, nosotros sabemos que es un Elohim fiel, que cumple su palabra y es puntual en cumplir las cosas. Pero si Él decide no hacerlo, es su voluntad, porque Él hace lo que Él quiere. Y al final nosotros nos tenemos que sujetar a esa voluntad, amados, y esperar en Yahweh. ¿Amén? ¿Ya? Por eso dice, los que esperan en Yahweh, ¿qué van a tener? Nuevas fuerzas tendrán, amados. ¿Y amados? Entonces, así que, amados, esos pies agotados, ¿no?, esos débiles, entonces, ¿no?, que tal vez estamos cansados de este peregrinaje, ¿no?, de este mundo, que lamentablemente en este mundo no está programado para nosotros, no ha sido programado, porque batallamos, amados, ¿no?, porque como tenemos otro tiempo, otro calendario, tratamos de luchar en la vida, ¿no?, tratando de buscar los recursos para cumplir la voluntad del Creador. Entonces, por eso es que anhelamos, ¿no?, que muy pronto venga nuestro libertador, ¿no?, para seguir ya por fin en su reino este tiempo que restauró con nosotros. Pero sin embargo, por eso, a pesar de, ¿no?, nuestras dificultades y debilidades, ¿no?, que tal vez tengamos, sin embargo, por eso debemos seguir esperando en Yahweh, hasta cuando Yahweh ya. Entonces,
Él entonces se manifieste entonces con nosotros, su pueblo, entonces nos dará las fuerzas que necesitamos, amados. Primer libro de Adán, capítulo 3, verso del 1 al 6. Vamos a leer. Primer libro de Adán, capítulo 3, verso del 1 al 6. Y Elohim dijo a Adán: he ordenado sobre esta tierra días y años, y tú y tu descendencia vivirán en pie en ella, hasta que los días y años se cumplan. ¿Llamados? Cuando las palabras que te crearon y las que te hicieron salir del jardín tras tu transgresión sean pronunciadas, sí, cuando la palabra se guarde de nuevo, pasados los 5 días y medio y se vean cumplidos. Cuando Adán escuchó estas palabras de Elohim y de los grandes 5 días y medio, no pudo entender el significado de ellos. Entonces Adán estaba pensando que solo habría 5 días y medio desde él hasta el fin del mundo, dijo él. Pensó así. Y Adán, dice, gritó y hizo tefilá a Yahweh, ¿no? Para que le explicara esto. Entonces Elohim en su rajén, para con Adán, que lo hizo a su propia imagen y semejanza, le explicó que estos 5 días y medio son realmente, ¿qué cosa dice ahí? 5.500 años, ¿ya? ¿Y cómo es que vendría y lo salvaría a él y a sus descendientes? ¿Llamados? Entonces, Yahweh desde el principio ha ordenado, como estamos leyendo acá, días y años, que se tienen, ¿qué cosa? ¿Qué? Cumplir, amados. ¿Para quiénes? Para la humanidad. ¿Está bien? Esos días son, ¿qué cosa, amados? 5 días y medio, los cuales simbolizan ¿cuánto tiempo? 5.500 años. ¿Pero desde cuándo dice ahí? ¿Desde la creación o desde cuando la palabra se guarde de nuevo, dice? ¿Desde cuándo dice aquí? ¿Qué dice acá? Desde cuando la palabra se guarde de nuevo, ¿ya? Entonces, desde cuando se guarde de nuevo la palabra, ¿está bien? ¿Hasta cuándo dice acá? Hasta el fin del mundo, dice aquí. Hasta el fin del mundo, entonces, allí habrán, ¿cuánto? 5.500 años. ¿Llamados? Entonces, según la Escritura, amados, entonces en los tiempos antidiluvianos, ¿ya? ¿Desde cuándo es que la palabra se guardó de nuevo, amados? ¿Ah? ¿Desde cuándo será que se empezó a guardar de nuevo, amados? Porque las palabras que le crearon a Adán, ¿no? Y que le hicieron salir del Edén, ¿no? De ahí ya no se volvió a escuchar esa palabra hasta que, ¿no? Nuevamente. Entonces empezó a pronunciarse esa palabra con alguien. ¿Con quién? Pero fue en los tiempos antidiluvianos, amados. ¿Saben con quién? Veamos con quién, amados. Jubileos, capítulo 4, verso del 16 al 21. Fíjense. En el jubileo 11, en el 4º septenario, Yared tomó por esposa a una mujer llamada Baraca, hija de Rasuel, prima suya, quien le parió un hijo en el 5º septenario, en el año 4 del jubileo, al que puso de nombre, ¿qué nombre le puso? Enoc. Muy bien, Enoc. ¿Qué dice acá? Este fue, ¿qué cosa, amados? El primero del género humano nacido sobre la tierra que aprendió, ¿qué cosa, amados? La escritura, la doctrina y la sabiduría. Y escribió en un libro las señales del cielo, según el orden de sus meses, para que conocieran los hombres las estaciones de los años según su orden por sus meses. Él fue el primero que escribió una revelación y dio testimonio al género humano en la estirpe terrenal. Narró los septenarios de los jubileos, dio a conocer los días de los años, estableció los meses y refirió las semanas de años, como le mostramos.
vio en visión nocturna en sueño lo acontecido y lo que sucederá y que ocurrirá al género humano en sus generaciones hasta el día del juicio. Vio y conoció todo y escribió su testimonio dejándolo como tal sobre la tierra para que todo el género humano y sus generaciones. Y en el 12º jubileo, en su 7º septenario, tomó por esposa a una mujer llamada Edni, hija de Daniel, su prima, que en el año 6º, en este septenario, le parió un hijo al que llamó Matusalén. Enoc estuvo con los ángeles de Yahweh 6 años jubilares. Ellos le mostraron cuánto hay en la tierra y en los cielos y el poder del sol, y lo escribió todo. Muy bien, amados. Entonces, ahí está, amados. Entonces, ¿desde cuándo la palabra se guardó de nuevo, amados? ¿Desde cuándo? Desde Enoc. Acá está diciendo, este fue el primero del género humano, ¿no? Que aprendió, ¿qué cosa? La escritura, la palabra. Ya Yahweh decía, entonces aquí, miren, ¿no? Desde cuando la palabra se guarde de nuevo, de ahí va a pasar, ¿cuánto? 5.000 años y medio, 5 días y medio, ¿ya? ¿Está bien, amados? Entonces, amados, ¿y cuándo, en qué jubileo es que Enoc entonces vivió? ¿Qué nos dice acá? En el jubileo, ¿qué cosa es acá? ¿Cuándo nació él? ¿Ah? 11º. ¿Está bien, amados? ¿Y el jubileo 11º qué año es? 11 por 50, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? 11 por 50, ¿cuánto le da? 550. ¿Está bien, amados? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, amados, que entre los 500 a 550, ¿ya? ¿Nació quién, amados? Enoc. ¿Está bien? Entonces, la Escritura nos dice que Enoc fue el primero en el género humano en recibir la palabra de Yahweh. Y lo escribió en un libro. Y Yahweh le dijo a Adán, cuando la palabra se guarde de nuevo, pasados los 5 días y medio, y se vean cumplidos, entonces, amados, la palabra entonces se guardó de nuevo en el año 500, amados. ¿Con quién, amados? Con Enoc. ¿Está bien? Entonces, desde esos años, entonces tiene que cumplirse a partir de ahí, en adelante, ¿cuánto tiempo, amados? 5 días y medio. ¿Que vendrían a ser cuánto? 5.500. Entonces eso quiere decir, amados, que desde el año 500 más 5.500, ¿cuánto nos da, amados? ¿Cuánto nos da? 500 más 5.500, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 6.000. ¿Está bien? Entonces, el año 6.000 sería el tiempo, entonces, cuando Yahweh vendrá y salvará a Adán y a sus descendientes justos. ¿Llamados? Entonces, según la Escritura, entonces Enoc estuvo, dice, en comunicación con los malachín de Yahweh. ¿Cuánto tiempo dice ahí? 6 años jubilares. ¿Cuánto sería 6 años jubilares, amados? Sería 6 por 50. ¿Y cuánto es 6 por 50? 300 años. ¿Y qué nos dice Berechit 5:22? Y caminó Enoc con Yahweh después que engendró a Matusalén. ¿Cuánto tiempo dice ahí? ¿Cuánto dice? 300 años. Y engendró hijos e hijas. Entonces, amado, la Escritura nos confirma que efectivamente Enoc caminó con Yahweh 300 años o 6 jubileos, amados. ¿Está bien, amados? ¿Está bien? Muy bien, amados. Entonces, ya sabiendo entonces, amados, que el tiempo que el Creador le está diciendo a Adán que se debe cumplir desde cuando la palabra se guarde, y eso fue con Enoc, ¿está bien? Entonces, en el año 500 y de ahí en adelante tenían que pasar 5.500 años, y eso cumple 500 más 5.500, 6.000 años, ¿está bien? Ahora vamos a leer los textos donde Yahweh le promete a nuestro primer padre terrenal, Adán, rescatarlo. Pero todavía cuando se cumpla el tiempo asignado. Y el tiempo asignado es el año 6.000. Primer libro de Adán, capítulo 3, verso 16. Y les dijo, Adán,
te dije que al final de los 5 días y medios iba a enviar mi palabra. ¿Y, amados? Entonces la palabra que nuestro Creador, amados, ha enviado es su Hijo Yahshua HaMashiach, amados, ¿no? Por eso Juan dice, en el principio era la palabra, ¿no? ¿Está bien, amados? Y esa misma palabra también se cumplirá en el fin, amados, ¿ya? Porque Yahshua dijo, yo soy el primero y yo también el postrero. ¿Ya, amados? Así que Yahweh dijo que al final de esos 5 días y medio, o sea, al final se está refiriendo cuando ya se cumpla, entonces el año 6000, ¿ya? O sea, ahí entonces Yahweh va a enviar ¿a quién? A su Hijo, ¿ya? A esa palabra que se hizo carne, amados, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos, ¿no? Su Shekinah. Primer libro de Adán, capítulo 7, verso 2. Entonces Elohim tuvo piedad de ellos y les dijo, oh Adán, he hecho mi pacto con ustedes y no voy a cambiar, ni voy a dejar que vuelvan al jardín hasta que mi pacto de los grandes 5 y medio días se cumplan. Muy bien, amados. Entonces, cuando se cumplan los 5 días y medio o 6000 años, entonces Yahweh cumplirá su palabra de hacerlos volver a Adán y a su esposa. ¿A dónde, amados? ¿A dónde? Al jardín del Edén. ¿Está bien, amados? Entonces, claramente vemos que el Creador ha hecho ¿qué cosa? Con Adán y Eva. ¿Qué han hecho? ¿Qué dice acá? Un pacto. ¿Y, amados? Con nuestros primeros padres, ¿ya? Y nuestro Creador es un Elohim de palabra, ¿ya? Que cumple sus pactos puntualmente y sin demora. Así que, amados, si Él dijo que cuando se cumpla entonces esos 6000 años, entonces Él va a llevar entonces ¿a quiénes? A nuestros primeros padres, ¿a dónde? Al jardín del Edén. ¿Está bien, amados? ¿O está diciendo que se los va a llevar al cielo? ¿Ah? ¿Le está diciendo que los va a raptar? ¿Ah? Ahí al cielo. ¿Así dice? No, amados, dice el jardín del Edén. El jardín del Edén existe, amados, hasta ahora. Está resguardado. Ahí es donde nos va a guardar nuestro Creador y está aquí en este mundo. Ya, porque la promesa con Adán, no solamente con Adán, sino también con sus descendientes justos, como ya hemos leído hace unos momentos. Primer libro de Adán, capítulo 10, verso 8. Elohim le dijo a Adán, te he hecho una promesa. Cuando esa promesa se haya cumplido, yo te llevaré de nuevo al jardín, a ti y a tus descendientes justos. ¿Está bien, amados? Entonces, el año 6000, amados, entonces marca el tiempo cuando nuestro Creador cumplirá su promesa de llevar al jardín del Edén a Adán y sus descendientes justos. Ojo que Yahweh no dice que los llevará primero a su reino celestial, ¿no? Que está arriba. No dice eso. Dice que los llevará al paraíso del Edén, que está ¿dónde? Aquí, en este mundo. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde nuestro Creador nos va a guardar. ¿Llamados? Entonces, cuando venga este tiempo de tribulación y de ira del Creador, poniendo fin a todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Primer libro de Adán, capítulo 21, verso 9. Y dijo Adán, oh Adán, toda esta miseria que has traído a ti mismo, no afectará mi decisión ni va a modificar mi pacto de 5500 años, como ya dije. Entonces, amados, fue la decisión de nuestro Creador dar a Adán o al hombre o humanidad un tiempo, amados. Como ya sabemos, de 6000 años en la tierra, amados. Y cumplidos entonces estos 6000 años, entonces Yahweh cumplirá ¿qué cosa, amados? Su pacto. Porque primer libro de Adán, capítulo 22, verso 1 y 2 nos dice, luego de haber sido levantado, Adán dijo a Elohim, yo me seco con este calor y me desmayo estando de pie. No deseo estar en este mundo y no sé hasta cuándo me tendrás en este. Entonces Yahweh Elohim le dijo, oh Adán,
Ahora no te sacaré de este mundo, no hasta que hayas cumplido los días que te están designados. Entonces los sacaré fuera de esta tierra. Entonces, amados, como vemos, la obra de redención de nuestro Creador hará con sus hijos que le aman cuando los 6000 años se cumplan. Y eso es sacarlos de este mundo, amados, que actualmente estamos viviendo. Y Yahweh, nuestro Creador, nos llevará a su reino que se encuentra oculto, amados, en este planeta Tierra. ¿Está bien, amados? ¿Ya? Porque aquí Adán, cuando Yahweh lo sacó pues del huerto del Edén, ¿a dónde lo sacó? Acá pues. Y aquí echó descendencia. Muy bien. Entonces, pero Adán no quería estar acá. ¿O sí? ¿Qué dice ahí? Ya no quiero estar acá. Este calor de este sol, ¿no? Allí donde estábamos, como si nosotros leemos otro texto, decía, donde estábamos, ahí no hacía calor. Ahí el sol es diferente a este sol. Nosotros ya sabemos, amados, entonces, dónde se encuentra, amados, entonces, ese sol. ¿Dónde se encuentra entonces ese jardín del Edén, amados? ¿Ya? Entonces, pero allí es donde Yahweh está diciendo claramente aquí en su palabra. ¿Ya? Entonces, que es donde nos llevará. ¿Ya? Entonces, fuera entonces de este mundo y de esta tierra, la cual nosotros aquí pisamos. Pero no es fuera de este mundo, ojo, no es fuera de este planeta, es en nuestro mismo planeta, como ya hemos dicho. Porque ya hemos nosotros visto esos temas, que el reino de nuestro Padre Celestial Yahweh, y como la Escritura misma también lo enseña, se encuentra ¿dónde, amados? ¿Dónde se encuentra? Debajo de nuestros pies. Así dice la Escritura. Todo le diste, ¿no? Y lo coronaste de honra, dice, no, o sea, el hombre, ¿no? Y todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Y, amados? Todo lo que el reino de Creador que ha hecho, su monte Sión, su paraíso de Edén, todo está debajo de nuestros pies, como dice el libro de Salmos.